tardes a todos los amigos que ahora mismo están conectados con la revista en tiempo real de Canal Caribe. Gracias, como siempre, al colectivo de este espacio informativo por la posibilidad de posicionar y hacer visible el arte y la cultura cubana desde este espacio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. En este streaming hoy estaremos hablando sobre el 508 aniversario de la fundación de la Villa de Trinidad en Santi Spíritus. Recibiremos un reporte desde Santiago de Cuba gracias a nuestra autopista virtual que nos habla sobre el coloquio Joel James in Memoria próximo a acontecer en esta provincia del país. Tendremos en exclusiva una entrevista con el Premio Nacional de la Música, Bobby Carcassés, el showman de Cuba, creador del Festival Internacional Jazz Plaza, a propósito de que ya está a las puertas la 37 edición de este evento artístico y cultural. Y por supuesto estaremos también promocionando aquellos materiales de los eventos que acontecerán en nuestro país. Acompáñenos. Significa precisamente más cultura y más arte. Y estamos conmemorando el 508 aniversario de la fundación de la Villa de Trinidad en Santi Spíritus. Las memorias de una ciudad están en los hechos relevantes de su historia. En el valor de sus edificaciones patrimoniales, en las tradiciones culturales. Trinidad, patrimonio de la humanidad. Y a propósito del aniversario 508 de la fundación de la Villa de Trinidad, recibo, gracias a nuestra autopista virtual vía telefónica, a Leticia Ulacia Cáceres, quien es directora del cuarteto A Su Tiempo, que tendrá una participación especial en los festejos que ya se instrumentan para celebrar este 508 aniversario. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes. Leticia, conocemos que el cuarteto A Su Tiempo pues va a tener una participación especial dentro de estas conmemoraciones para festejar este cumpleaños de Trinidad. Coméntenos cómo están instrumentadas estas presentaciones, qué estará haciendo el cuarteto A Su Tiempo. Bueno, A Su Tiempo cumple el día 12 de enero sus 10 años de fundado y vamos a comenzar nuestras festividades en la Villa Trinitaria haciendo 2 conciertos. El primero será a las 9 de la noche en el Museo Romántico y el otro concierto será a las 9 de la noche en el Teatro La Caridad y allí mismo de Trinidad. Para nosotros es un gusto estar allí compartiendo. Son 2 conciertos en la misma villa, 2 conciertos que no se parecen para nada, van a recoger un poco el quehacer de estos 10 años de A Su Tiempo, sus 2 discos, su nominación a Premio Cuba Disco, y entonces queremos un poco resumir en 2 conciertos qué está haciendo A Su Tiempo, qué ha hecho A Su Tiempo y qué va a seguir haciendo A Su Tiempo. Recientemente conocimos que A Su Tiempo, pues también dentro de todo su trabajo artístico, pues tuvo la oportunidad de musicalizar versos de ese poeta que fue Fayá Jamiz. Coméntenos un poco acerca de esta experiencia y cómo, fue el repertorio que acompañó a esta poesía. Bueno, partiendo de que Fayá Jamiz, un escritor que aunque no es cubano se considera un hijo de este país, nos dimos a la tarea un poco de musicalizar la obra de Fayá Jamiz, que es su libro Los Párpados y el Polvo, por un trabajo que hemos venido haciendo. A Su Tiempo viene musicalizando poemas
de aquí, de compositores de la propia Santi Espíritu, que han sido premiados en diferentes ferias del libro, que le han dedicado jornadas de la poesía, y entonces ya era un trabajo que hemos venido haciendo con otros compositores. Entonces nos propusimos hacer ese trabajo con la obra de Fayaz Hamid, que fue tras una investigación, porque Fayaz Hamid tiene bellezas, lo que escribe es bello, es muy versátil, y entonces enmarcar el trabajo para lograr recogerlo en una discografía fue algo difícil, pero bueno, llegamos a la conclusión de escoger poemas de él, de su libro, Los párpados y el polvo. Bueno, Leticia, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado, al menos vía telefónica, para conversar sobre las presentaciones que va a tener este cuarteto que usted dirige y que es A Su Tiempo, un cuarteto que ya desde Santi Espíritu pues es una agrupación emblemática del arte y la cultura cubana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, fue un placer para ustedes y bueno, los esperamos en Trinidad, bueno, a los trinitarios y por las redes sociales porque tenemos una página, A Su Tiempo, Siempre por Más, vamos a estar también transmitiendo allí. Le propongo, muchísimas gracias a usted. Le propongo entonces a usted y a los amigos televidentes que ahora mismo están conectados con este Streaming Cuba, y a propósito de lo que nos dialogaba relacionadas con la musicalización de la poesía de Fayaz Hamid, un material de Jenny Fleites, colega periodista, que hace alusión a este trabajo realizado por el cuarteto A Su Tiempo. A Su Tiempo sube a la escena virtual. Esta vez la inspiración es la obra del notable intelectual cubano Fayaz Hamid. El colectivo musical que dirige Leticia Ulacia tomó varios de los textos del poemario Los párpados y el polvo, editado en 1954. Las obras fueron musicalizadas por el compositor espirituano Carlos Manuel Borroto. Las acciones de homenaje a Fayaz Hamid también incluyen la publicación de un libro de la investigadora Damaris Rodríguez. En el aniversario 91 del natalicio del importante pintor y poeta cubano, las páginas institucionales del Centro Provincial de la Música Rafael Gómez Mallea permiten acceder al concierto de A Su Tiempo. Fayaz Hamid nació el 27 de octubre de 1930 en Zacatecas, México. Con solo 6 años llegó a Cuba y la familia recorrió buena parte del país. En 1943 se trasladaron al poblado espirituano de Guayos, donde Fayaz comenzó su acercamiento a la literatura y las artes plásticas. La obra de Fayaz Hamid trascendió en el contexto internacional. Escribió decenas de libros, fue traductor y expuso en reconocidas galerías del mundo. Poemas de Los párpados y el polvo llegan ahora en las voces de la agrupación espirituana A Su Tiempo para evocar el aniversario 91 de Fayaz Hamid. Vamos a proceder a izar la bandera con la que el pueblo de Cuba proclama ante el mundo que Cuba es ya territorio libre de analfabetismo. Esta victoria extraordinaria, ganada por nuestro pueblo, ahora puedo leerlo en tus cartas. Ahora empiezo mi amor a vivir. Y desde este estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, cada tarde aprovechamos la oportunidad para sumarnos a las conmemoraciones por el 60 aniversario de la campaña de alfabetización, justo por ser un hecho que marcó para siempre la vida social, artística y cultural del pueblo de Cuba. También aprovechamos para posicionar la voz de sus protagonistas. Soy José Antonio Chávez. Fui bailarín y actualmente soy maître y coreógrafo del Ballet de Camagüey. Compañía que en estos momentos está enfrascada en enriquecer su repertorio y reanimar lo que ya estaba en él. Fui alfabetizador y eso fue una experiencia que enriqueció enormemente
digamos, mi acervo. Eso fue como la base para yo después sentir que tenía la capacidad de poder enseñar. Ser un educador es algo que compromete, pero es muy hermoso. Esa fue mi primera experiencia como trabajo. Cuando entré al ballet, primero fui alumno y después tuve la oportunidad de ser yo maestro. Y actualmente sigo siéndolo y creo que toda la vida voy a tener el placer de que mi propuesta, mi propósito en la vida sea enseñar. Y ya está a las puertas del 18 y hasta el 23 de enero una nueva edición del Festival Internacional Jazz Plaza 2022. Y es un privilegio para este Streaming Cuba recibir esta tarde en vivo a Bobby Carcassés, showman de Cuba, prestigioso artista de nuestro país y además el creador de este festival. Buenas tardes, maestro. Qué placer que nos acompañe hoy en este Streaming Cuba, justamente cuando estamos a las puertas de una 37 edición de este festival que hace justamente 37 años, digamos que era como una aventura, una quimera. Coméntenos un poco sobre los inicios de este festival de jazz. Bueno, lo primero que hay que corregir una cosa, no es los 37 años, es la 37 edición, pero hubo años que por X razones, periodo especial, etcétera, una vez se suspendió, otra vez se puso bienal y hubo algunos años de vacío. Porque si empezamos en el año 80, pues debíamos estar celebrando el año 42, pero hay que aclarar esa razón. Bueno, pues el 37 Festival tiene una característica especial y todo el mundo sabe las dificultades que estamos afrontando, no solamente en Cuba, sino en el mundo entero. E incluso ha habido la incertidumbre si va el festival, si no va, y si va, cómo va, y nosotros siempre con el ímpetu y el deseo de realizarlo, porque el jazz tiene una cosa fundamental para nosotros, y es que tiene un elemento de envolvencia humana, filosófica, espiritual y musical, en definitiva, que tiene el poder de aunar a la gente de todo el mundo. Es un idioma incluso que se habla en todos los países. Un músico de Cuba llega a China o a Japón o a donde sea y dicen blues en fa y marca ca, y ya están tocando y no hay que explicar nada y cómo se termina, porque además el elemento de la improvisación, que es uno de los elementos vitales del jazz, es espontáneo, sobre todo cuando hay una preparación en un músico de jazz. Todo eso va a estar presente en este festival y mucha presencia nacional, todos los grandes músicos cubanos van a participar y tenemos presencia internacional también, que es muy importante en medio de esta situación. Ahora, hoy hablamos de un festival internacional, pero en sus inicios fue un festival nacional. Poco a poco se convirtió en un evento aglutinador. ¿Cómo fue, digamos, esta convocatoria, este movimiento para atraer a las figuras internacionales que participaron en este festival Jazz Plaza? Pero la génesis, Babi Castillo era la responsable de actividades de la Casa de la Cultura de Plaza, Armando Rojas, el administrador, y ellos me llamaron para que yo asumiera una descarga semanal, todos los domingos. Yo lo acepté, lo llevamos a cabo durante un año con la característica de que se efectuara siempre bajo cualquier situación. Y al final de ese resultado, que fue tan positivo, fue que se me ocurrió que debía haber ya un festival de jazz en Cuba por toda la tradición, por toda la historia del jazz en Cuba, el paralelismo con los Estados Unidos en el sentido de los negros esclavos que fueron ahí, se unieron con los blancos norteamericanos, ingleses, irlandeses, y en Cuba con los españoles, esos mismos negros africanos esclavos que vinieron, y entonces
¿Qué pasa? Que esa tradición del jazz en Cuba es lo que lleva a realizar este festival que yo planteé. Y la pretensión era un festival nacional porque no pensábamos, no teníamos pretensiones todavía de un festival internacional, y empezó así, con esa humildad, con esa sencillez, todo el mundo disfrutando. Y al cuarto año, en el año 84, vino Tania María, una cantante brasilera que es un fenómeno, como cantante, como pianista y como aglutinadora también, como carisma. Y se atrapó, captó al público cubano, se lo metió en un bolsillo y convirtió el festival en internacional. Ahora, este festival a lo largo de su trayectoria, de su desarrollo, también ha servido, digamos, como espacio formador de músicos jóvenes, jazzistas, y usted también, digamos, que es un formador de generaciones. Muchos músicos cubanos del jazz y también de otros géneros han pasado por las manos, por la doctrina de Bobby Carcassés. ¿En qué medida, según su criterio, ha aportado el Festival Internacional de Jazz a la formación de nuevos músicos y también al arte y a la cultura cubana? Bueno, lo primero que hay que decir es que las escuelas de arte que se crearon en Cuba, de arte en general, no solamente de música, sino de danza, de literatura, de teatro y toda una serie de cosas, fue fantástica porque le dio una formación clásica a esos jóvenes. Y en el jazz, aunque es una música popular, pero cada vez hay más pretensión del dominio de la técnica, del virtuosismo, de poder decir muchísimas cosas. Y las escuelas de arte nos dieron esa posibilidad de la cantera de jóvenes, una playa de jóvenes geniales. Y cuando yo humildemente creé el Festival de Jazz con un equipo de apoyo, de asesores y en definitiva de apoyo a mi idea inicial, un poco después, unos años después, Alexis Vázquez fue a quien se le ocurrió hacer un festival para jóvenes, específicamente para jóvenes, que ya los estábamos presentando en el Festival de Mayores. Y ese festival, Joyas, Jóvenes Jazzistas de Cuba, fue donde nosotros íbamos como jurado a evaluar a esos muchachos, y nos sorprendían muchachos de 12, 13, 14 años con una maestría, basándonos incluso en que en el ISA y en la ENA, en las escuelas de arte, no había cátedra de jazz, ni siquiera de música popular, era solamente música de concierto. Pero la inquietud de los músicos cubanos en todos los periodos de dificultad que hemos tenido era siempre investigar a como diera lugar. Y ellos estaban al tanto de escuchar a los maestros nacionales e internacionales, y nos dio esa cantera de músicos que enriquecieron el caudal de nuestros músicos de jazz y de música cubana y de músicos en general. Bueno, pues ¿cómo invitaría el maestro Bobby Carcassés a todo el pueblo de Cuba a disfrutar de esta 37 edición del Festival Internacional Jazz Plaza 2022? Bueno, hay gente que dice, a mí no me gusta el jazz. Entonces yo le contesto siempre, ¿pero qué jazz no te gusta? Si el jazz es tan amplio, tiene tantas formas, tiene disímiles maneras, desde la balada romántica hasta el jazz sinfónico, hasta el rock jazz, hasta el free jazz, y en fin, son una serie de aspectos de jazz que si no le gusta a uno, le va a gustar al otro. Así que a lo que los invito es a que vean todas las cantidades distintas, de distintas facetas del jazz, y de la rumba metida dentro del jazz, y del son, y de toda la candela esa, la fuerza, de la injundia de la música cubana, que es la que le pone la tapa en la época del bebop, cuando llega Chano Pozo y se enfrenta con Dizzy Gillespie. Ya hubo una explosión de poder en la música de jazz a través de los ritmos afrocubanos. Y entonces el jazz fue bailable también, así que van a ver toda una serie de aspectos del jazz que siempre los va a divertir. Y yo les prometo en mi intervención que va a haber muchas sorpresas, pero sobre todo que mi grupo Afrojazz celebra ya 40 años de formado y se ha enriquecido hasta una Big Band, y le voy a dedicar lo mejor
que pueda para que se diviertan y la pasen bien. Y les prometo que todas las personas que van a venir de afuera y de Cuba le van a brindar lo mejor de su corazón, que es el elemento del jazz, la expresión de lo más interno de los sentimientos para el pueblo, para el público. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos en este Streaming Cuba. Siempre es un placer recibirlo en nuestro estudio. Gracias a ustedes. Y usted continúe acompañándonos desde aquí, desde el estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba. Hasta el 30 de abril usted puede disfrutar de las propuestas que trae la 14 Bienal de La Habana, un evento artístico y cultural que ha sido apoyado no solamente por los artistas, creadores, curadores de nuestro país, sino también por diversos artistas de muchísimas partes del mundo. A continuación les ofrecemos la voz de aquellos artistas que nos hablan sobre su participación en la 14 Bienal de La Habana en otras provincias del país. Mi nombre es Taime Muñagorri Jiménez, soy artista visual de la ciudad de Camagüey. La Bienal de La Habana es el evento artístico más importante de la región que propicia la difusión y el intercambio académico, no solamente de las artes visuales contemporáneas del país, sino también de América Latina, el Caribe y algunas partes del mundo. Desde Camagüey, sí a la Bienal. Y del 10 al 13 de enero podremos disfrutar del coloquio Joel James in Memoria, un homenaje a este destacado intelectual cubano, director por mucho tiempo de la Casa del Caribe, con espacios para el diálogo, conferencias, exposiciones, toda una fiesta dentro del arte y la cultura cubana para rendir homenaje a este gran investigador que fue Joel James. Así como Martí excluyó de la Cuba con todos y para el bien de todos a los anexionistas, y en sus palabras en 1961, Fidel separó a los incorregiblemente contrarrevolucionarios, en la Cuba de 2021 no hay cabida para los anexionistas de siempre ni para los mercenarios del momento. Y ya es noticia desde este estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba, los Premios Nacionales de Literatura, de Edición y de Ciencias Sociales y Humanísticas. Con los detalles, la periodista Taise del Valle. El Centro Cultural Dulce María Eloynaz acogió las deliberaciones de los jurados de los Premios de Literatura, de Edición y de Ciencias Sociales y Humanísticas correspondientes al año 2021. El Premio Nacional de Literatura fue para el narrador Julio Antonio Travieso, autor de 16 libros entre cuentos y novelas. Un jurado encabezado por Miguel Barnett e integrado por Emmanuel Tornés, Teresa Melo, Jesús David Curbelo y Alberto Marrero, determinó por unanimidad la decisión por los extraordinarios méritos de su obra narrativa y el rigor de su prosa, donde esplenden el lenguaje, la imaginación y una estructura sólida. Entre las obras más destacadas de Travieso se hallan Cuando la noche muera y Llueve sobre La Habana. Por su parte, el jurado del Premio Nacional de Edición, presidido por Alex Pausides e integrado por Rogelio Riverón, Marilyn Boves, Mercy Ruiz y Basilia Papastamatiu, determinó por unanimidad a Norberto Codina, por su permanente liderazgo en la Gaceta de Cuba, una de las publicaciones periódicas más importantes de las últimas 3 décadas, que ha conseguido delinear un mapa de lo mejor de la literatura cubana actual.
En cuanto al Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas, fue otorgado a José Luis Rodríguez. El jurado, presidido por Isabel Monal e integrado por Joel Cordobín, José Ernesto Nováez, René González y Jorge Hernández, tuvo en cuenta por unanimidad la trayectoria profesional con aportes sostenidos en el campo de las ciencias económica e histórica y por la solidez en la toma de decisiones durante los complejos años 90. También por su contribución a la docencia de nuevos economistas y profesionales en diferentes campos de la ciencia. Los premios de literatura, edición, ciencias sociales y humanísticas 2021 serán entregados durante la venidera Feria Internacional del Libro de La Habana. Y en los minutos finales de este Streaming Cuba, la felicitación extensiva de todo nuestro colectivo para el maestro, músico y compositor José María Vitier en su cumpleaños. Justamente nos despedimos con un fragmento de una interpretación de José María Vitier en el recientemente concluido Festival Internacional Cervantino. Hasta entonces.